y atarlo, y el cuchillo en mano para degollar a su hijo. Viene un ángel y le detiene la mano, pero esa mano nunca terminó de bajar. Esa mano fue concluida en la cruz. El propio Padre proveyendo el sacrificio perfecto, dio su hijo y terminó él mismo degollándolo. Por eso él dice: sacrificio santo, agradable y bueno, lo acepto por los méritos de mi hijo. Y si usted y yo hemos creído en Cristo, demos gracias al Señor por su sacrificio, y tenemos que entonces responder viendo esa misericordia. Pero yo no quiero concluir todavía este mensaje sin ampliar un poquito la visión de ese sacrificio. Y por una razón que compartía con el pastor hace un tiempo, decía: pastor, hubo una verdad que a mí me estremeció tanto, que cuando yo la leo y veo y la leo, me conmueve de una manera que no lo puedo explicar. Mucha de la gente ha confundido el sacrificio de Cristo por los romanos. Muchos cristianos entienden que fue duro, los golpes, la crucifixión y todo. Pero cuando yo me detengo y pienso y veo que más que los golpes, los romanos, es Dios Padre queriendo aplastar su Hijo en toda su santidad, en toda su vida. Imagínate el Dios Santo, eternamente poderoso, infinitamente poderoso, infinitamente santo, infinitamente justo, cargando entonces su Hijo el peso del pecado y él aplastándolo en la cruz, que permitió que los romanos lo maltrataran, y él dice: yo doy mi vida, nadie me la quita, yo la doy. Y yo decía: Señor, a la luz de ese razonamiento, y yo decía: ¿cómo va a ser que, como decía antes, los cristianos de la época primitiva iban cantando salmos a la cruz, cantando salmos y contentos a la crucifixión? Y cómo entonces este Hijo de Dios, el propulsor de la fe, el creador, que con él sustenta todas las cosas, está en Getsemaní sangrando y diciendo: Padre, pásame esta copa, pero que no sea tu voluntad. ¿Cómo tú contrastas eso? ¿Cómo por un lado Pedro dice: yo no soy digno de que me crucifiquen como Jesús, póngame la cabeza por abajo? Y como el propio Jesús, el autor y consumador de la fe, el Hijo de Dios, no tiene lo suficiente valor para soportar la crucifixión. ¿Está Jesús temiendo los clavos, las abofetadas y los latigazos de los romanos, o es algo más? ¿Cómo Pedro dice con la cabeza para abajo y Jesús dice: pásame esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿Tendrá Pedro más valor y fuerza que el autor de su propia fe? Si vemos el sacrificio de Cristo desde la perspectiva de los romanos, estamos blasfemando con ese sacrificio. Si no vemos al Dios Padre aplastando a su Hijo en la cruz por mis pecados y mostrando que Él es santo, y es tan santo que aplasta a su Hijo de la manera que lo hizo, entonces ahí tenemos una idea de la misericordia de Dios. El Isaías 53 que leímos devocional nos muestra una mejor imagen de eso, y yo quiero que lo vean. Versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no nos estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue por nuestras rebeliones molido, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga
fuimos nosotros curados. Él sufrió nuestros dolores, Él fue molido por nuestros pecados. Pero hay algo que choca en toda esta historia. ¿Cómo un Dios tan bueno, cómo un Dios tan santo va a permitir que su Hijo sea despreciado y desechado, sea molido, sea abatido, sea desfigurado? Y eso es parte de la misericordia de Dios. ¿Cómo un Dios tan santo, por amor a su pueblo, de tal manera nos amó que dio a su Hijo unigénito en rescate de nosotros? ¿Cómo puede ser? Y yo sé que muchos de ustedes pudieran preguntarse, que Dios, el Dios de amor que conocemos, puede aplastar de esa manera a su Hijo. Y si usted pudiera decir, pero no fue Dios que lo hizo, lo hicieron los romanos. Yo quiero que usted lea conmigo entonces el versículo 10. Y yo diría en otras palabras, con todo eso, o dicho lo anterior, o permitido lo anterior, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso quebrantarlo. Y yo le pregunto, ¿cuánto usted estaría dispuesto a dar por su Hijo? Sin ninguna duda, usted tiene un hijo en peligro y necesita un riñón, un corazón, lo que usted quiera, usted se lo va a dar sin pensar, porque usted es un Dios, un Padre de amor. Usted llegaría, y perdónenme decir esto, hasta matar por su Hijo. No hay un esfuerzo humano que usted no pueda hacer por su Hijo. Y Dios dice aquí en su palabra que con todo lo que pasó su Hijo, Él no pudo librarlo. Él tuvo que darle la espalda y quebrantarlo a su propio Hijo, imagínense usted, o a su nieto. Coja a su nieto y coge el cuchillo que tenía Abraham y comienza a clavárselo por amor a los demás. Pablo está viendo exactamente ese sacrificio a favor de él. Él tiene un cuadro de la misericordia de Dios, y ese cuadro lo mueve entonces a presentarse delante de Dios en sacrificio vivo y santo, y no conformarse a este siglo. Pone sus ojos más allá, en el estándar del llamado, como yo le decía al principio. Pero yo no solamente quiero que usted vea que así quiso Jehová quebrantarlo. Yo quiero que usted se ponga ahora en el lugar de Dios, viendo a su Hijo unigénito, el amado del cielo, el más hermoso de los hijos de los hombres, clamándole al Dios Padre: ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Salmo 22. Ese es el retrato de Cristo en la cruz. Ahora no solamente lo está quebrantando, ahora lo está abandonando, porque Él es santo y Él es justo. Versículo 1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo no sé si usted puede ponerse ahí. Cuando su hijo, usted lo entrega para que lo descuarticen por amor al vecino, y él le clama: papi, mami, no me dejes, que yo te amo, y usted le da la espalda y se va. Oiga Jesús clamando: Padre, Padre, Dios mío, lava sabactani, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? En otra palabra, ¿por qué yo clamo a ti y tú no me escuchas? Si tú eres el Dios todopoderoso, soberano, Dios de amor, Dios justo y Dios santo, ¿por qué no me escuchas? Si yo soy tu hijo. Y sigue diciendo Jesús, y una manera de despertar esa atención de Dios a él. Versículo 4: en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste.
Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. ¿Por qué? ¿Por qué estás lejos de mí? Clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Quebrantado en dolores, molido y aplastado, clamando a su padre no lo puede escuchar. Otro, si tú lo has escuchado, a mí no me escucha. ¿Por qué? ¿Por qué no me escuchas? Y ahí está, versículo 3. Versículo 6. Mas yo soy gusano, dice el Señor, y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Yo soy gusano y no hombre. Versículo 3. Pero tú eres santo. Ahí está la respuesta. Pero tú eres santo. Tiene que darle la espalda a su propio hijo, aplastándolo en la cruz porque Él es santo. Y ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que le servimos. Y ese es el Dios que demanda un estándar al cristiano diferente. Él ha dado todo lo que tiene a su Hijo unigénito por amor a nosotros. Pablo estaba entendiendo entonces que la misericordia de Dios no son tan sencillas como que Él es bueno y se acabó. Él es justo y Él es santo. Yo creo que hasta que nosotros no podamos tener una perspectiva completa de ese sacrificio de Cristo en la cruz y de lo que sufrió, nosotros entonces no vamos a responder en consecuencia con Romanos. Si volvemos a Romanos, entendiendo esas misericordias de Dios, entendiendo la justificación por fe en Él, entendiendo el sacrificio perfecto de Cristo como Cordero inmolado en la cruz, nosotros podemos responder. Yo creo que si a nosotros se nos ha ido la carga de la cruz, si nosotros trivializamos la cruz, si nosotros trivializamos la gracia, no vamos a dejar de modelarnos a este mundo. Si no ponemos los ojos en otro nivel del estándar al que Dios nos ha llamado, no vamos a hacer sacrificio vivo. Y a mí me impacta tanto una historia, y ya con esto estamos terminando, de una familia. Yo la saqué del libro de los Macabeos, es un libro no inspirado por el Espíritu Santo, sabemos, pero es histórico. Y yo creo que es bueno traerlo a colación. Y yo lo quiero traer a colación pensando entonces en los cristianos contemporáneos. Que si lo invitan a la playa, dicen no vamos a la playa. Si están orando en un ayuno y oración de 2 horas, ya dicen no, esto no es necesario, porque tanto tiempo, si Dios oye como quiera mis oraciones de 10 minutos o 5 minutos. Hermano, ¿usted cree honestamente que cuando usted le demande su vida con el Señor, posiblemente en esta generación no lo vamos a ver, pero en la próxima sí, persiguiéndolo con la vida de fe y práctica que usted está teniendo, va a tener la suficiente gallardía para ir a la cruz contento y cantando salve y no vengan, mátenme por amor a Cristo? Si usted no es capaz ni siquiera de dejar de comprometer una verdad del Evangelio y defenderla, como yo le decía a Lené, a veces hay cristianos que tienen la Biblia en el carro y si viene un amigo de la universidad o de la escuela, esconden la Biblia para que no sepan que sean cristianos. Ese tipo de cristiano que levanta la mano aquí y dice que va para el cielo, es el que Pablo está diciendo aquí, que se presente en sacrificio vivo, que dé la vida por Cristo. No, yo no creo. Escucha la historia. Voy a tratar de leerla rápida lo más posible. Sucedió también que el rey Antíoco mandó tomar preso a una mujer y a sus 7 hijos. Yo creo que vayan meditando, vayan a entrar, porque con esto concluyo. Luego mandó que los azotaran para obligarlos a comer carne de cerdo, lo cual está prohibido por la ley de los judíos.
Uno de los hermanos, hablando en nombre de todos, dijo: ¿qué es lo que quieren de nosotros? Antes de desobedecer la ley que Dios le dio a nuestros padres, preferimos morir. Esto hizo enojar tanto al rey que mandó a poner en el fuego una enorme olla. Cuando las ollas estuvieron bien calientes, el rey ordenó que le cortaran la lengua al que había hablado. También ordenó que delante de su madre y sus hermanos le arrancaran el cabello y le cortaran los pies y las manos. Cuando el muchacho quedó completamente mutilado, el rey ordenó que lo acercaran al fuego y lo arrojaran vivo a una olla de agua. Y mientras por todos lados se esparcía el olor de carne quemada, los demás hermanos y sus madres se animaban unos a otros a morir con valor. Se decían: el Dios Todopoderoso nos está mirando y seguramente tendrá piedad de nosotros. Así lo afirmó Moisés en su cántico, cuando reprendió al pueblo de Israel por su desobediencia. Dios tendrá piedad de sus servidores. Asimismo el primero, luego llevaron al segundo y luego el castigo, le arrancaron el cabello y le preguntaron: ¿vas a comer carne de cerdo o te empezamos a cortar en pedazos? Y como él respondió en su idioma materno: no comeré, hicieron lo mismo que el primero. Cuando estaba a punto de morir, le dijo al rey: asesino, podrás quitarme la vida, pero Dios, el rey de este mundo, no se resucitará y nos dará la vida eterna. Dios hará esto por nosotros, pues moriremos por obedecer sus leyes. Luego empezaron a torturar al tercero. Cuando le ordenaron que sacara la lengua, lo hizo y de inmediato valientemente extendió los brazos y dijo: Dios me dio esta lengua y estos brazos, pero por amor a sus leyes estoy dispuesto a perderlo. Estoy seguro de que un día Dios me lo devolverá. Y al ver cómo el joven soportaba la tortura, el rey y sus acompañantes quedaron muy sorprendidos. Cuando este joven murió, empezaron a torturar al cuarto, y cuando ya estaba a punto de morir, le dijo al rey: ¿qué importa morir en manos de los hombres cuando uno tiene la esperanza de que Dios lo resucitará? Para ti, en cambio, no habrá resurrección. De inmediato empezaron a torturar al quinto, y él, mirando fijamente al rey, le dijo: aunque tienes el poder para hacer con la gente lo que quieres, no te olvides que eres un simple mortal. No creas que Dios nos ha abandonado. Dentro de poco tiempo vas a conocer el poder de Dios, pues Él te va a torturar a ti y a tus descendientes. Después trajeron al sexto. Cuando estaba a punto de morir, le dijo al rey: no te engañes. Es cierto que hemos sufrido mucho, pero estas desgracias no han sucedido porque ofendimos a nuestro Dios. Pero como tú te has atrevido a luchar contra Él, no crea que te librará del castigo. Sin duda alguna, la madre de estos muchachos es la que más merece ser recordada y admirada. Aunque en un solo día vio morir a sus 7 hijos, todo lo soportó con mucho valor y buen ánimo gracias a su esperanza en Dios. Y con esta historia, yo pregunto con esta explicación, el título del mensaje: ¿qué nos moverá? O lo contrario, ¿qué no me mueve? El mundo, sus deseos, poner los ojos en las cosas temporales y no en lo eterno. ¿Qué no me mueve? ¿Qué es eso que en mi vida no me deja orar, buscar el rostro del Señor? O, lo digo de otra manera, ¿seré realmente cristiano? ¿He entendido el peso de la cruz? ¿Estoy dispuesto a morir y defender la verdad de Dios? Porque si ni siquiera oramos y leemos la Biblia y tenemos una disciplina espiritual, yo no creo que usted va a tener el valor de con una pistola en la cabeza confesar que Jesucristo es el Señor de su vida. Yo creo que no vivimos ese señorío sin una disciplina de Cristo. ¿Qué nos moverá? Es la pregunta del mensaje que yo quisiera que ustedes en el transcurso de la semana y del día, Dios les permita. ¿Y qué no me mueve? ¿Dónde estoy, Señor? Revélame dónde estoy. Revélame si en verdad he tenido un encuentro genuino contigo. Revélame si en verdad la cruz de Cristo me pesa. Revélame si en verdad la misericordia de Dios y su gran gracia son las que me mueven a mí entonces a responder a tu llamado. Porque no te sirvo, porque no siento ese deseo. Posiblemente nos falte ser intencionales en la meditación de la cruz. Repase Isaías 53. Repase los capítulos de Romanos, vea su culpabilidad, vea la santidad de Dios y pregúntese: ¿qué me mueve? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Porque soy cristiano? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a pagar el precio? Esa es una buena pregunta que yo le dejo. ¿Qué nos moverá? ¿Qué me mueve? Amén. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra.
Que en ella, Señor, encontramos tu verdad, tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Posiblemente si alguien hay aquí en este lugar que dice, Señor, ¿y cuál es tu voluntad para mi vida? Vuestra santificación. Que creas en Cristo, que Él, en su inmenso amor y misericordia, se dio a sí mismo por tus pecados. Satisfizo la justicia exigida de Dios, un Dios santo, santo, santo. Muéstranos a Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a ver en la hermosura de tu santidad, tu inmenso poder, tu inmenso amor, tu inmensa gracia. Ilumina los corazones de mis hermanos y ayúdanos a movernos por tus misericordias para gloria y honra de tu nombre, Señor. En tu nombre, Jesús.